El sonido de una respiración contenida, el eco de un disparo y un instante que cambió el curso de la historia. Sarajevo, junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sophie pasean en un automóvil abierto, ajenos al destino que los espera. Un joven nacionalista serbio levanta su pistola y aprieta el gatillo. Nadie lo sabe todavía, pero ese disparo marcará el principio del fin de una era. Así comenzó lo que el mundo conocería como la Gran Guerra. Pero detrás de la versión oficial, detrás de los nombres, las fechas y los mapas, existe una red de verdades ocultas, silencios intencionados y decisiones que jamás llegaron a los libros escolares. La historia que se nos contó fue simple: un asesinato, una cadena de alianzas, una guerra inevitable. Pero la verdad es que nada fue inevitable. Durante años, las potencias europeas habían tejido una telaraña de intereses económicos, coloniales y políticos. Las grandes familias financieras, los imperios industriales y los líderes militares sabían que una guerra no solo destruiría naciones, también podría enriquecerlas. Y mientras el mundo dormía confiado en la promesa del progreso, los engranajes del conflicto ya giraban en secreto. Antes de 1914, Europa se veía a sí misma como el centro del mundo civilizado. París brillaba con luz eléctrica, Berlín respiraba industria, Londres gobernaba los mares. Era la era de la ciencia, de la razón, de la modernidad. Pero bajo esa apariencia de estabilidad se ocultaban tensiones que nadie quería reconocer. La carrera armamentística había convertido el continente en un polvorín. Cada potencia competía no solo por territorio, sino por prestigio, influencia y control de los recursos. La guerra, en realidad, ya estaba escrita, solo faltaba la chispa. Y cuando llegó, todo se derrumbó. Los periódicos anunciaron el conflicto con entusiasmo, las calles se llenaron de banderas, los jóvenes marcharon entre vítores. «Volveremos antes de Navidad», decían. Nadie imaginaba que 4 años después, Europa sería irreconocible. Detrás de las imágenes heroicas que la propaganda difundía, la realidad era muy distinta. Millones de hombres vivirían y morirían en trincheras, convertidos en piezas de una maquinaria que ya nadie podía detener. Lo que no se cuenta es que muchos líderes sabían lo que iba a suceder. Los archivos desclasificados muestran que las alianzas estaban planeadas mucho antes del atentado de Sarajevo. Alemania temía ser rodeada por Francia y Rusia. Inglaterra temía perder su poder naval. Austria-Hungría temía desintegrarse. Cada país tenía miedo, y el miedo empujó a todos al abismo. Pero no fue el miedo el que decidió iniciar la guerra, sino la ambición. Había quienes veían en el conflicto una oportunidad. Fabricantes de armas, bancos internacionales y empresas petroleras se prepararon para lo que vendría. En los meses previos al estallido, la producción de armamento aumentó en toda Europa, como si alguien supiera que la historia estaba a punto de cambiar. En ese contexto, el asesinato del archiduque fue solo el pretexto, una chispa que encendió un fuego cuidadosamente preparado. Y lo más irónico es que muchos de los políticos que declararon la guerra pensaban que duraría apenas unas semanas. Nadie podía imaginar la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Cuando el primer tren lleno de soldados partió hacia el frente, se hablaba de honor, gloria y patriotismo, pero pronto la realidad destruyó la ilusión. El campo de batalla se convirtió en un infierno. Las trincheras eran fosas llenas de barro, ratas y cuerpos. Los soldados dormían rodeados de muertos, respirando el olor de la descomposición. La lluvia convertía la tierra en un pantano, los pies se gangrenaban, las enfermedades se propagaban más rápido que las balas, y todo por unos pocos metros de terreno que cambiaban de manos una y otra vez. Los generales, desde sus oficinas, seguían hablando de estrategia, pero la verdad es que la guerra se había convertido en una máquina que devoraba vidas humanas. La tecnología, que antes simbolizaba el progreso, se volvió el arma más cruel. La artillería pesada podía arrasar una ciudad en minutos. Los gases tóxicos se esparcían silenciosamente, quemando pulmones y piel. La guerra industrial había nacido, y con ella, una nueva era de destrucción. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto donde la ciencia se transformó en un arma total. Cada descubrimiento, cada avance tecnológico fue rediseñado para matar con más eficiencia. La química produjo gases venenosos. La física creó explosivos más potentes. La ingeniería desarrolló tanques y aviones de combate. Y detrás de cada innovación, había laboratorios, científicos y empresas que veían en la guerra una fuente de riqueza. El horror se convirtió en negocio.
Lo que los libros raramente mencionan es que muchas de esas empresas sobrevivieron a la guerra y siguieron lucrando con los conflictos posteriores. Compañías que fabricaban explosivos pasaron a producir fertilizantes. Otras, creadoras de gases letales, se transformaron en gigantes farmacéuticos. El mismo conocimiento que sirvió para destruir, luego se vendió como progreso. Mientras tanto, los soldados, los verdaderos protagonistas de la tragedia, eran tratados como piezas reemplazables. Cuando no morían, quedaban mutilados o traumatizados. Por primera vez, la medicina militar se enfrentó a un enemigo invisible, el colapso mental. Lo llamaron neurosis de guerra. Los hombres regresaban del frente incapaces de hablar, temblando, con la mirada perdida. Algunos médicos intentaron entender el fenómeno, pero la mayoría lo consideró cobardía. Muchos de esos soldados fueron fusilados por negarse a pelear, sin saber que lo que padecían era lo que hoy conocemos como estrés postraumático. La propaganda fue otro de los grandes experimentos de esta guerra. Los gobiernos descubrieron que podían manipular la opinión pública con imágenes y palabras. Nació la propaganda moderna. Los carteles mostraban héroes sonrientes, mujeres valientes, enemigos monstruosos. Era una guerra de ideas, una batalla por el control de la mente. Y funcionó. Millones de personas creyeron que luchaban por la libertad, sin saber que estaban defendiendo los intereses de unos pocos. Pero lo más inquietante es que, en medio de ese caos, hubo quienes aprovecharon la guerra para experimentar. Científicos y médicos realizaron pruebas con soldados sin su consentimiento. Se probaron nuevos medicamentos, sueros, anestésicos. Algunos fueron avances reales para la medicina moderna, pero otros dejaron cicatrices imborrables. La guerra, una vez más, se convirtió en un laboratorio. Y mientras millones morían en Europa, fuera del continente también se libraban batallas que casi nadie recuerda. En África, en Medio Oriente, en Asia, pueblos enteros fueron arrastrados a una guerra que no era suya. Las colonias enviaban hombres y recursos para luchar por imperios que los oprimían. Más de 1 millón de soldados indios pelearon bajo bandera británica. Miles de africanos murieron transportando suministros en condiciones inhumanas. Pero sus nombres, sus historias, no aparecen en los monumentos. Así se construyó la historia oficial, gloriosa, heroica, europea. Pero las verdades ocultas son otras. La Primera Guerra Mundial no fue solo una lucha por territorios, sino una reconfiguración del mundo. Fue el nacimiento del siglo XX, con todas sus luces y sombras. La ciencia, la política y la economía se unieron en un experimento que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entendería el poder. El conflicto que comenzó como una disputa local terminó por arrastrar a casi todo el planeta. Y cuando la guerra se volvió demasiado grande para ser comprendida, el silencio se hizo estrategia. Había cosas que no podían contarse. Contratos secretos, intereses ocultos, acuerdos que prepararían el terreno para el próximo desastre. Pero esa parte de la historia apenas comienza. Cuando los cañones retumbaban en el frente occidental, en los despachos de Londres, Berlín y París se discutían cifras, rutas y contratos. La guerra se había convertido en una empresa global. Las fábricas trabajaban día y noche. El hierro, el carbón y el petróleo eran más valiosos que los hombres. Los bancos financiaban ambos bandos y las grandes fortunas crecían al ritmo del sufrimiento. La economía de guerra transformó el mundo entero en una máquina al servicio del conflicto. Mientras las trincheras devoraban generaciones enteras, los gobiernos emitían bonos de guerra. Las familias compraban patriotismo en papel, creyendo que ayudaban a su país, sin saber que esos mismos bonos llenaban los bolsillos de quienes nunca pisarían el campo de batalla. El capital fluía como la sangre, invisible pero omnipresente, alimentando la maquinaria bélica. Los documentos desclasificados décadas después revelan algo inquietante. Algunos de los magnates más poderosos del mundo continuaron comerciando entre enemigos. El negocio estaba por encima de la bandera. Alemania compraba materias primas a través de intermediarios en Suiza. Inglaterra recibía suministros desde Estados Unidos antes de su entrada oficial en la guerra. La neutralidad era solo una fachada para el lucro. El petróleo se convirtió en el oro negro del siglo XX. Los imperios comprendieron que el control de esa energía decidiría las guerras futuras. La Royal Dutch Shell, la Anglo-Persian Oil Company, hoy British Petroleum, y Standard Oil de Estados Unidos, aprovecharon el caos para expandir su dominio sobre Oriente Medio.
Las negociaciones secretas durante la guerra sentaron las bases del mapa moderno de esa región. El Acuerdo Sykes-Picot, firmado en 1916 entre Francia y el Reino Unido, dividió el territorio del Imperio Otomano mucho antes del final del conflicto. Fue un pacto que se mantuvo en secreto incluso para sus aliados árabes, a quienes se les había prometido independencia. Cuando el acuerdo salió a la luz, la traición ya era irreversible, y el eco de esa división todavía resuena hoy, en cada frontera trazada con regla y tinta sobre la arena. Los imperios coloniales no solo lucharon con sus ejércitos, sino también con los cuerpos de otros. Millones de soldados africanos, indios y asiáticos fueron enviados a morir por causas que no comprendían. Las imágenes de los desfiles en París y Londres ocultaban la verdad. La guerra se alimentaba del sacrificio de los pueblos colonizados. La historia oficial los llamó tropas auxiliares. La realidad es que sin ellos, Europa no habría podido sostener la guerra. El uso de nuevas armas trajo consecuencias que nadie podía prever. El gas mostaza, el cloro y el fosgeno no solo mutilaron cuerpos, también dejaron una huella invisible en la moral humana. La muerte se volvió impersonal. Un solo cilindro liberado en el viento podía eliminar a cientos de soldados. No había enfrentamiento, no había mirada entre enemigos, solo nubes venenosas que borraban la vida. Las potencias firmaron tratados prohibiendo el uso de gases, pero los laboratorios siguieron experimentando. Muchos de esos científicos serían reclutados décadas después por nuevos regímenes, y su conocimiento sería usado nuevamente. La Primera Guerra fue el inicio de una carrera que nunca se detuvo. La búsqueda de armas más rápidas, más limpias, más eficaces. El dolor físico no fue el único campo de experimentación. Los gobiernos comenzaron a estudiar la mente humana como un recurso. Nacieron los primeros departamentos de propaganda estructurada. Se analizaron emociones, miedos, impulsos colectivos. En universidades y laboratorios, psicólogos y sociólogos trabajaban para comprender cómo convencer a un pueblo entero de que la guerra era necesaria. De esas investigaciones surgirían las bases de la publicidad moderna. Las imágenes icónicas de los carteles de reclutamiento, el famoso I Want You del tío Sam o la Marianne francesa llamando a las armas, no fueron casualidad. Detrás de cada imagen había estudios de percepción y conducta. Se descubrió que el miedo era más poderoso que el patriotismo y que la humillación podía empujar a miles a enlistarse. Fue el nacimiento del control psicológico de masas. Las comunicaciones también se convirtieron en un arma. El espionaje y la interceptación de mensajes se perfeccionaron. Se inventaron códigos, se rompieron cifrados, se interceptaron cables submarinos. La tecnología de la información, que siglos después dominaría el mundo digital, tuvo su génesis en esa guerra. La inteligencia militar descubrió el poder de los datos. Pero las verdades más perturbadoras ocurrieron lejos de los ojos del público. En hospitales improvisados se realizaron experimentos médicos con soldados heridos. Algunos fueron usados para probar nuevos tratamientos de cirugía reconstructiva o prótesis, otros para ensayar métodos de resistencia al dolor. Muchos sobrevivieron, otros nunca salieron de las salas de pruebas. Los registros son escasos, pero las cartas de médicos y enfermeras dan testimonio de horrores que la historia oficial omitió. En el frente oriental, la guerra adoptó otro rostro. Allí, el hambre y el frío se volvieron enemigos tan mortales como las balas. En Rusia, la población se rebeló contra su propio gobierno. Las tensiones provocadas por la guerra abrieron las puertas a la revolución bolchevique. Lo que comenzó como un conflicto entre imperios terminó por cambiar el destino político del mundo. Las viejas monarquías cayeron una tras otra. El zar fue ejecutado, el imperio austrohúngaro se desintegró, el otomano colapsó. Y mientras Europa ardía, Estados Unidos observaba desde lejos. Pero la guerra también era una oportunidad. Los bancos estadounidenses financiaron a los aliados y su industria se volvió el corazón del suministro global. Cuando finalmente entraron en el conflicto en 1917, su victoria estaba asegurada. Y al terminar la guerra, emergieron como la nueva potencia económica mundial. Fue el nacimiento del siglo americano. Sin embargo, el costo humano fue inimaginable. Más de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos, incontables desaparecidos, ciudades enteras destruidas, campos convertidos en cementerios, y entre las ruinas, una generación perdida. Los sobrevivientes regresaron a casa con cicatrices visibles e invisibles. Algunos se convirtieron en poetas, otros en fantasmas.
La literatura de posguerra reflejó la desilusión, un mundo que había perdido la fe en el progreso. Los tratados que pusieron fin a la guerra no trajeron paz, sino resentimiento. El Tratado de Versalles humilló a Alemania con sanciones imposibles. La crisis económica que siguió destruyó su industria y su moneda. Millones de personas quedaron en la pobreza. Y de esa miseria surgiría el monstruo del siglo siguiente, el nazismo. Pero incluso en ese caos, hubo quienes vieron oportunidades. Empresas que habían fabricado armas para el Kaiser pasaron a producirlas para nuevos gobiernos. Los banqueros que habían financiado a un bando ahora financiaban al otro. La guerra demostró que la destrucción podía ser rentable, y esa fue, quizá, la lección más peligrosa de todas. Después de 1918, el mundo creyó haber aprendido. La guerra que acabaría con todas las guerras, la llamaron. Pero el olvido fue rápido. Los avances tecnológicos se transformaron en productos de consumo, las fábricas se reconvirtieron, los discursos de paz se mezclaron con nuevos temores. Las mismas manos que firmaron la paz diseñaban ya las armas del futuro. A veces, la historia parece repetirse no por ignorancia, sino por diseño. Los hombres que controlan los hilos del poder saben que el miedo es el motor más eficaz, y la Primera Guerra Mundial fue el laboratorio donde se probó esa maquinaria, un ensayo general para un siglo entero de manipulación y conflicto. Las verdades que no te contaron sobre esa guerra son las que revelan nuestra propia naturaleza. No fue solo un enfrentamiento entre países, sino una lucha por el control del conocimiento, la información y la mente. Fue el punto de inflexión donde la humanidad descubrió que podía autodestruirse con inteligencia y método. Los soldados, enterrados en el barro de Verdún o Somme, no sabían que sus muertes estaban escribiendo una nueva era. Cada disparo, cada explosión, era también una inversión. La historia, como la economía, tenía sus accionistas invisibles. Y mientras el mundo lloraba a sus muertos, las sombras del poder contaban sus ganancias. Cuando el ruido de los cañones se apagó en 1918, el mundo creyó haber despertado de una pesadilla. Pero lo que surgió entre las ruinas fue algo más complejo, una nueva forma de ver la existencia. La guerra había destruido imperios, pero también certezas. Las calles de Europa estaban llenas de mutilados, viudas y huérfanos. Las naciones vencedoras se sentían vacías, las derrotadas, humilladas. La humanidad había cruzado un umbral del que no podría regresar. Las imágenes de la victoria mostraban desfiles y banderas, pero detrás de ellas había un silencio extraño. Era el silencio del trauma colectivo. Por primera vez en la historia, el mundo entero había presenciado la muerte industrializada. La guerra ya no era una cuestión de honor o estrategia, sino de producción y cálculo. La vida humana se había convertido en una estadística. Los soldados que sobrevivieron regresaron con la mirada perdida. Muchos de ellos no podían hablar. Otros escribían poemas que nadie entendía. La generación de la guerra quedó marcada por una tristeza sin nombre. Escritores como Éric Maria Remarque, Wilfred Owen o Guillaume Apollinaire transformaron su dolor en palabras, revelando lo que la propaganda había intentado ocultar: que la guerra no tiene héroes, solo víctimas. La medicina, que había avanzado en técnicas de cirugía, anestesia y prótesis, también reveló su lado oscuro. Miles de hombres vivían con cuerpos reconstruidos, rostros reemplazados por máscaras metálicas, miembros de madera. Eran los fantasmas visibles de una época que prefería mirar hacia otro lado. Y, sin embargo, de ese horror nacerían nuevas disciplinas. La psicología, la fisioterapia, la cirugía reconstructiva. Todo lo que hoy consideramos medicina moderna tuvo su origen en el sufrimiento de esa generación. En el plano político, el mundo cambió de piel. El imperio austrohúngaro desapareció. El otomano se desintegró. Rusia se transformó en la Unión Soviética. Alemania se hundió en la crisis. El mapa de Europa fue redibujado, pero los trazos se hicieron con manos temblorosas. Los tratados de paz no fueron acuerdos, sino venganzas, y esas venganzas sembraron las semillas de un nuevo conflicto. En Alemania, la humillación del Tratado de Versalles creó el terreno perfecto para el resentimiento. La población empobrecida buscaba respuestas, y los discursos extremistas ofrecían culpables. Lo que comenzó como una derrota política se transformó en una herida psicológica colectiva. La Primera Guerra no solo destruyó países, destruyó la confianza en la humanidad. La economía mundial, agotada por los años de guerra, entró en un periodo de inestabilidad que culminó en la Gran Depresión de 1929.
Los mismos bancos que habían financiado el conflicto ahora se derrumbaban. Millones de personas perdieron sus ahorros, sus casas, su fe en el sistema. Y mientras las democracias se tambaleaban, los totalitarismos crecían. Lo que se había prometido como el fin de todas las guerras se convirtió en el prólogo de la siguiente. Pero las verdaderas verdades que no se contaron sobre la Primera Guerra Mundial no están solo en la política o la economía, sino en lo que reveló sobre la condición humana. Fue la primera vez que la humanidad miró directamente su reflejo en el espejo de la destrucción. Descubrió que podía aniquilarse a sí misma no por odio, sino por obediencia. Que podía convertir la ciencia en arma, la razón en estrategia y el progreso en herramienta de muerte. Esa es la herencia más oscura del conflicto, porque después de 1918, la idea del progreso cambió para siempre. Ya no se asociaba únicamente con la mejora de la vida, sino también con la capacidad de controlarla. Lo que los gobiernos aprendieron entonces, cómo manipular masas, cómo fabricar consentimiento, cómo dirigir el miedo, sería usado una y otra vez a lo largo del siglo XX. La propaganda no desapareció, se transformó. De los carteles patrióticos se pasó a la publicidad comercial, de los panfletos a la radio y luego al cine. El control de la narrativa se volvió un arma silenciosa, y la Primera Guerra fue su campo de prueba. Lo que empezó como manipulación política se convirtió en la base de la cultura de masas. Incluso el arte cambió. Los movimientos vanguardistas, como el dadaísmo y el surrealismo, nacieron del rechazo a la lógica que había llevado a la guerra. Los artistas ya no confiaban en la razón, sino en el absurdo, en los sueños, en la rebeldía. La belleza clásica fue reemplazada por la distorsión, como si el propio mundo se hubiera fracturado. Cada pincelada, cada poema, cada sinfonía posterior a 1918 fue una forma de exorcizar el trauma. La memoria también se fragmentó. Durante décadas, las potencias intentaron controlar la forma en que se recordaba la guerra. Monumentos, ceremonias, libros de texto. La historia fue moldeada para justificar, para suavizar, para olvidar. Pero bajo esa superficie, persistían las historias que nadie quería contar. Los motines de soldados, las ejecuciones sumarias, los pactos secretos, las vidas sacrificadas por intereses que nunca se confesaron. Hubo ciudades enteras borradas del mapa, aldeas que nunca fueron reconstruidas. En el norte de Francia todavía hay tierras donde no se puede cultivar. La tierra está saturada de metales pesados, explosivos y restos humanos. A más de un siglo del final, la guerra sigue viva bajo el suelo. Y sin embargo, la lección no se aprendió. 2 décadas después, el mundo volvió a incendiarse. Los mismos errores, las mismas ambiciones, los mismos discursos de miedo y gloria. El siglo XX comenzó y terminó con las sombras de esa guerra. Porque, en el fondo, la Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre naciones, sino entre la luz y la oscuridad de la mente humana. Cada vez que miramos sus fotografías, los rostros jóvenes cubiertos de barro, los ojos vacíos, las sonrisas fingidas, recordamos que la civilización no es más que una capa delgada sobre la barbarie, y que cuando se rompe, lo que emerge no es el héroe, sino el monstruo. Pero también hay una verdad más profunda, una que rara vez se menciona. A pesar del horror, la guerra reveló algo inquebrantable, la capacidad humana de resistir. Los soldados que compartieron pan en las trincheras enemigas durante la Navidad de 1914, los médicos que arriesgaron su vida para salvar desconocidos, las mujeres que mantuvieron en pie las fábricas mientras los hombres morían en el frente. Todos ellos son la otra cara de la historia. En medio del caos, la humanidad no se extinguió, solo cambió de forma. Quizás esa sea la mayor lección que nos dejó aquella guerra, que incluso en los tiempos más oscuros, seguimos buscando sentido. Que después de cada destrucción, nace una nueva búsqueda de esperanza. Que cada ruina guarda, en silencio, una semilla de reconstrucción. Y tal vez por eso, más de un siglo después, seguimos hablando de la Primera Guerra Mundial. Porque no fue solo el origen de nuestra era moderna, sino el espejo donde aún nos miramos. Nos recuerda que la tecnología sin ética, el poder sin conciencia y la ambición sin límites, nos conducen siempre al mismo lugar, al abismo. La historia no se repite porque olvidemos, sino porque elegimos no mirar. Pero si algo nos enseña este relato, es que cada guerra comienza mucho antes del primer disparo, y termina mucho después del último. El sonido de ese disparo en Sarajevo sigue resonando, no en los campos de batalla, sino en nuestra memoria colectiva. Un eco que nos pregunta, una y otra vez, si hemos aprendido algo.
Si te apasionan los misterios ocultos detrás de la historia, suscríbete a Datos y Mitos Extraños y activa la campanita. Porque la próxima vez que escuches hablar de una guerra, recuerda que siempre hay verdades que nadie se atreve a contar.